¿Te pasó alguna vez que abriste los ojos y ya estabas cansado? Antes de levantarte, antes de hacer nada. Como si tu mente nunca hubiera descansado. Como si dormir no hubiera servido. Solo pasó el tiempo. Nada más. Y el día cayó encima tuyo, como una sentencia. Como si la mañana no fuera un comienzo, sino una carga. No es que estabas cansado. No es que no dormiste, es algo peor. Es esa sensación muda, pesada, difícil de explicar, de que vivir ya es demasiado. No pasó nada grave, no hubo tragedia, no hubo un golpe. Y sin embargo, sentís que no podés, que no querés, que no tenés fuerzas ni para lo mínimo. Y entonces pensás, me quedo un rato más. 5 minutos más, 10, pero no es descanso, es escape, porque en el fondo lo que querés no es dormir, lo que querés es desaparecer, que el mundo se calle, que nadie te pida nada, que nadie te hable, que no exista ningún mensaje esperando, que no haya ninguna obligación respirándote en la nuca, solo silencio, un silencio profundo. Como si el silencio fuera el único lugar donde todavía sos libre. Pero claro, después aparece la culpa, esa voz rápida, cruel, esa voz que no te abraza, te acusa. Soy un vago, estoy perdiendo el tiempo, otros pueden, ¿qué me pasa? Y ahí empieza el ciclo. Te sentís mal por estar agotado y ese malestar te agota más. Y lo peor es que nadie lo entiende, porque desde afuera no se ve. Desde afuera estás bien, tenés salud, tenés vida, tenés oportunidades. Entonces, ¿qué te pasa? Eso es lo más desesperante. No tener una herida visible, no tener una excusa clara, solo sentir que estás vacío. Y nadie te dice la verdad. Nadie te lo dice directo, porque suena incómodo, porque suena demasiado real. Pero la verdad es esta, no es pereza, no es flojera, no es falta de disciplina, es otra cosa, es que estás lleno de estímulos, lleno de demandas invisibles, lleno de cosas pequeñas que te chupan la vida sin que te des cuenta. Porque este mundo no te mata con tragedias, te mata con acumulación, te mata con 100 pestañas abiertas en la mente, con notificaciones invisibles, con expectativas, con comparaciones, con urgencias falsas. Te mata con pequeñas interrupciones constantes, te mata con ruido. Y lo peor es que lo normalizaste. Crees que vivir así es lo común, que es normal estar siempre disponible, que es normal tener la cabeza acelerada, que es normal no poder estar quieto, que es normal sentirse cansado incluso cuando no hiciste nada. Pero no lo es. Tu cuerpo no está roto. Tu alma está gritando. Y lo hace de la única forma que puede. Te apaga, te tira a la cama. Te dice, basta, porque hay un cansancio que no se arregla con dormir. Hay un cansancio que viene de estar demasiado tiempo expuesto, demasiado tiempo conectado, demasiado tiempo siendo observado. Como si nunca pudieras desaparecer, como si nunca pudieras ser invisible un rato, como si siempre hubiera alguien mirando, siempre algo esperando, siempre una respuesta pendiente. Y por eso, cuando por fin tenés un momento, no querés hacer nada. No porque seas débil, sino porque estás sobrecargado. Te pasa algo simple. Agarrás el celular un segundo, solo para ver, solo para distraerte. Y cuando lo soltás, pasaron 40 minutos, una hora, y no recordás ni qué viste. Solo sabes que estás más vacío, más drenado, más lejos. Eso no es descanso, eso es desgaste, eso es anestesia. Y lo peor es que te acostumbraste. Te acostumbraste a no estar presente. Te acostumbraste a vivir con la mente fragmentada, a estar en todas partes, menos en vos. Thoreau lo entendió antes que todos. Se fue al bosque no porque odiara la sociedad, sino porque se estaba ahogando en ella.
Porque hay un punto donde el mundo se vuelve una habitación cerrada. Y vos, sin darte cuenta, estás respirando aire viejo, aire usado, aire saturado, como si estuvieras viviendo en una ciudad mental sin ventanas. Y entonces, tu mente empieza a fallar. Te cuesta concentrarte, te cuesta empezar, te cuesta disfrutar. Todo pesa, incluso lo que antes te gustaba, incluso lo que antes te daba vida. Y ahí viene la frase más peligrosa. Estoy cansado de todo. No estás cansado de todo. Estás cansado de lo innecesario. Estás cansado de lo artificial. Estás cansado de vivir como si tu atención fuera propiedad pública. Porque hoy, tu mente no te pertenece. Te la alquilaron. Las redes la alquilaron. El trabajo la alquiló. La ansiedad la alquiló. La opinión ajena la alquiló. Y vos solo quedaste como inquilino. Por eso querés acostarte. Porque acostarte es el único lugar donde el mundo no te exige rendimiento. Es el último refugio. Pero escúchame bien. Si tu único refugio es la cama, algo está mal. No con vos, con el entorno, con la vida que estás tolerando, con el precio que estás pagando para existir en este mundo. Y la gente no lo entiende. Te dicen, dale, activa, motivate, movete. Como si fuera tan simple, como si no tuvieras una tormenta en la cabeza, como si no sintieras que estás cargando un peso invisible. Pero nadie te enseña a vaciarte, nadie te enseña a reducir, nadie te enseña a vivir simple, porque la simplicidad es una amenaza. Un hombre simple no compra impulsos, no corre detrás de aprobación, no vive desesperado. Y el sistema no quiere eso, quiere que estés saturado, porque alguien saturado consume, se distrae, se rinde, se anestesia. Pero vos no naciste para anestesiarte, naciste para estar despierto. Y tal vez, solo tal vez, ese deseo de desaparecer es tu alma tratando de salvarte. No para que te rindas, sino para que pares, para que escuches, para que entiendas que no necesitas más energía. Necesitas menos mundo, menos voces, menos urgencias inventadas. Necesitas lo que Thoreau buscó, una vida donde puedas respirar de nuevo. Porque cuando todo se calla, algo dentro tuyo vuelve. Y eso es lo que da miedo. Porque en el silencio no hay excusas, solo voz. Y quizás por eso lo evitas, quizás por eso te llenas, porque el ruido es una druga, y la abstinencia se siente como vacío, como incomodidad, como ansiedad. Pero no es ansiedad, es el inicio del despertar. Y si hoy sientes que no puedes, si hoy sientes que solo quieres acostarte, no te insultes, no te destruyas. Pregúntate esto: ¿qué parte de mi vida me está drenando? ¿Qué ruido estoy tolerando? ¿Qué cosas estoy cargando que nunca fueron mías? Porque esto no es flojera, es una señal. Y todavía no viste lo peor. Porque lo peor no es estar saturado. Lo peor es que el mundo te convenza de que esto es normal. Y hay algo que casi nadie dice. Después de ese cansancio, después de ese deseo de apagar todo, viene otra cosa, más silenciosa, más peligrosa: la indiferencia. Porque al principio duele, al principio te preocupa, al principio te preguntas, ¿qué me pasa? Pero si pasa mucho tiempo, dejas de preguntarte y empiezas a funcionar. Como un cuerpo que se mueve, sin alguien adentro. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, respondes, cumples. Pero algo no está. La chispa no está. La presencia no está. Y eso es lo que más asusta. No es tristeza, es ausencia. Como si estuvieras mirando tu propia vida desde afuera, como si fueras un espectador. Y nadie lo nota, porque sigues siendo productivo. Sigues sonriendo, sigues diciendo, todo bien, pero por dentro no hay nada, solo un zumbido, una especie de niebla. Y ahí es donde el mundo te termina de ganar, porque mientras no colapses, nadie te va a preguntar si estás vivo, solo si estás funcionando. Y quizás ese sea el problema, te convertiste en función, en rol, en engranaje, no en ser humano. Y cuando una persona vive demasiado tiempo así, empieza a odiarse. No con odio dramático, con un desprecio sutil.
Ese que se siente cuando te miras al espejo y piensas, estoy desperdiciando mi vida, pero no sabes por qué. No sabes qué cambiar. Entonces lo tapas, con entretenimiento, con más estímulo, con más cosas, con cualquier cosa que no te obligue a quedarte a solas con vos, porque estar a solas es escuchar lo que evitaste durante años, y lo que evitaste es simple: no estás donde querías estar, no sos quien pensaba ser, no porque hayas fracasado, sino porque te dispersaste, te dividiste en demasiadas partes, una parte para el trabajo, una parte para la gente, una parte para las redes, una parte para cumplir, y al final, no quedó una parte para vos. Thoreau escribió que la mayoría vive en desesperación silenciosa, no porque estén gritando, sino porque están resignados. Y la resignación es la muerte lenta, porque cuando ya no esperas nada, cuando ya no soñas nada, cuando solo repites, ahí es cuando te conviertes en un fantasma que paga cuentas. Y no es tu culpa. Es el tipo de vida que se volvió normal. Una vida donde siempre hay algo que hacer, donde descansar se siente como culpa, donde detenerse parece peligroso, como si parar fuera perder. Pero decime, ¿perder qué? ¿Más días idénticos? ¿Más semanas sin memoria? Porque eso pasa también. Los días se mezclan. No recordás nada. No porque no haya pasado nada, sino porque no estabas ahí. Estabas presente físicamente, pero mentalmente estabas lejos. Y un día te das cuenta. Pasaron meses y no sabes qué hiciste con ellos. Y ahí aparece la pregunta que parte en dos. ¿Esto es todo? Esa pregunta no llega en un ataque de pánico. Llega un martes cualquiera, cuando estás sentado, cuando terminas algo, cuando apagas la pantalla, y de golpe sentís el vacío. Y el vacío no es enemigo, el vacío es verdad. Es el espacio donde debería estar tu vida, pero lo llenaste de ruido, lo llenaste de urgencias ajenas, lo llenaste de tareas que no importan. Y ahora, cuando todo se calla, no sabes qué hacer con vos. Eso es lo que más destruye. No el cansancio, sino la desconexión. Porque el cuerpo pide pausa, pero el alma pide dirección. Y si no la tiene, se apaga. Por eso hay gente que duerme 10 horas y sigue agotada, porque no es físico, es existencial. Es sentir que estás corriendo sin saber hacia dónde. Thoreau se fue a vivir con poco no por romanticismo, sino porque quería recuperar algo, la sensación de estar vivo, de escuchar un pensamiento completo, de caminar sin prisa, de sentir el día, de volver a ser dueño de su tiempo, porque el tiempo es lo único que no vuelve, y vos lo sabés. Por eso duele, porque hay una parte tuya que sabe. No naciste para vivir apurado, no naciste para vivir distraído, no naciste para vivir anestesiado, naciste para vivir despierto. Pero despertar duele, porque despertar significa mirar tu vida sin filtros. Significa aceptar que, tal vez, te alejaste de lo esencial. Y lo esencial siempre es simple. No es más, es menos. Menos compromisos vacíos, menos conversaciones sin alma, menos estímulo constante, menos apariencia. Pero eso exige coraje, porque reducir es perder identidad. Si dejas de correr, ¿quién sos? Si dejas de producir, ¿vales? Si dejas de responder, ¿existes? Ahí está el miedo real. No es cansancio, es miedo a encontrarte. Porque encontrarte implica una responsabilidad brutal: cambiar. Y cambiar significa decepcionar al mundo que te quería igual. Significa elegir. Significa cortar. Significa quedarte solo un tiempo. Y la soledad, no como castigo, sino como cirugía. Como el bisturí que corta lo innecesario. Porque nadie se reconstruye en el ruido. Nadie se reencuentra en la multitud. Nadie se escucha en el caos. Hay un momento en que el alma exige espacio. Y si no se lo das voluntariamente, te lo va a sacar a la fuerza. Con agotamiento, con vacío, con ganas de desaparecer. No para destruirte, sino para empujarte. Porque esto es lo que nadie entiende. A veces, tocar fondo no es caer, es detenerse.
Es el único freno que existe. Y quizás, solo quizás, este momento, este cansancio, esta niebla, es el inicio de algo, no el final, sino la primera señal de que ya no podés vivir como antes. Y eso, aunque duela, es una bendición. Porque la vida simple no es estética, es supervivencia. Y todavía falta lo más importante. Todavía falta la pregunta que cambia todo. ¿Qué pasa cuando por fin apagas el mundo y te quedas con vos? Porque ahí está el umbral, ese instante extraño en el que ya no queda nada que mirar, nada que hacer, nada que perseguir. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, te encontrás con vos, sin filtros, sin ruido de fondo, sin anestesia. Y lo primero que aparece no es paz, es verdad. Una verdad que no grita, una verdad que simplemente está, como una habitación vacía que siempre estuvo ahí, esperando. Y tal vez por eso evitaste tanto el silencio, porque el silencio no es ausencia, es presencia. Es el lugar donde no podés mentirte, donde no podés distraerte, donde no podés seguir corriendo. Y ahí, en ese espacio desnudo, aparece una pregunta que atraviesa como un cuchillo. ¿Estoy viviendo de verdad o solo estoy cumpliendo? Cumpliendo horarios, cumpliendo expectativas, cumpliendo con lo que se supone que debería ser una vida. Pero una vida no se supone, una vida se elige. Y elegir es un acto brutal en este mundo, porque elegir implica renunciar a lo innecesario, renunciar a la aprobación constante, renunciar a esa sensación de estar en todo, porque estar en todo es no estar en nada. Thoreau no se retiró para desaparecer, se retiró para ver, para mirar con claridad, para recuperar algo que el mundo moderno te roba sin que te des cuenta, la capacidad de estar presente. Y la presencia no es una técnica, es una forma de resistencia. Resistir la dispersión, resistir la prisa, resistir la vida vivida para otros. Porque la tragedia más común no es fracasar, la tragedia más común es despertar un día y descubrir que nunca fuiste dueño de tu tiempo, que viviste ocupado pero no vivo, que llenaste tus días pero vaciaste tu alma. Y eso no se arregla con productividad, no se arregla con más esfuerzo, se arregla con dirección, con intención, con una vida deliberada. Deliberada. Esa palabra es fuego, porque lo contrario de deliberado no es lento, es automático. Y automático es la muerte suave, la muerte que no se nota, la muerte que no llega con drama, sino con repetición, con semanas idénticas, con días que se mezclan, con una vida donde todo se hace, pero nada se siente. Y ahí está el punto. No es que estés roto, es que te alejaste de lo esencial, te alejaste de lo simple. Y lo simple no es pobreza, lo simple es claridad, es saber qué importa, es saber que no, es poder decir no sin culpa, es poder desaparecer un rato sin sentir que el mundo se cae. Porque el mundo no se cae, el mundo sigue, siempre sigue. Y esa es la liberación. No sos indispensable para el caos. Podés salir, podés respirar, podés volver. Y en ese regreso, algo cambia. Porque empezás a entender que no necesitas más, necesitas menos. Menos estímulo, menos urgencias inventadas, menos conversaciones vacías, menos presión por estar siempre disponible. Porque estar siempre disponible es una forma de esclavitud moderna. Y la esclavitud moderna no tiene cadenas, tiene notificaciones, tiene pantallas, tiene expectativas invisibles, tiene una sensación constante de que deberías estar haciendo otra cosa. Y eso te fragmenta, te divide, te dispersa, hasta que un día te miras al espejo y sientes algo raro. Estoy aquí, pero no estoy conmigo. Y esa es la señal.
Esa es la grieta por donde entra la luz. Porque cuando te das cuenta de eso, todavía hay tiempo. Todavía hay una salida. No una salida espectacular, no una huida romántica. Una salida interna. Una salida estoica. Un regreso a lo esencial. Y lo esencial no es una lista de hábitos perfectos. Es un acto simple. Volver a habitar tu vida. Volver a caminar sin correr. Volver a comer sin distraerte. Volver a respirar sin apuro. Volver a escuchar un pensamiento completo. Volver a sentir el día. Porque el día es un milagro silencioso que la prisa destruye. Y vos lo sabés. Por eso duele. Porque hay una parte tuya que no está dormida. Hay una parte tuya que todavía recuerda. Recuerda lo que era estar vivo sin estar saturado. Recuerda lo que era disfrutar sin escapar. Recuerda lo que era estar presente. Y esa parte está golpeando la puerta. No para castigarte, para salvarte. Para decirte, no podés seguir así. Pero no como amenaza, como invitación, como un llamado. Porque a veces el agotamiento no es el enemigo, es el mensajero. Es la señal de que tu alma ya no tolera lo superficial, de que algo dentro tuyo está pidiendo una vida más verdadera. Y eso es hermoso, aunque duela, porque duele despertar. Despertar significa mirar. Mirar significa aceptar. Aceptar significa cambiar. Y cambiar significa perder cosas. Perder versiones viejas, perder distracciones, perder personas que solo te querían disponible, perder identidades que construiste para encajar. Pero perder eso es ganar. Ganar espacio, ganar claridad, ganar silencio, ganar una vida que no sea una carrera. Thoreau escribió que fue al bosque para no descubrir, al final de su vida, que no había vivido. Esa frase debería perseguirte. Porque es el miedo más real. No morir, sino no haber vivido. Y vos todavía estás a tiempo. Todavía podés elegir. Hoy, no mañana. Hoy, con un gesto pequeño, un gesto mínimo, un ritual. No como moda, como acto de soberanía. Por ejemplo, esta noche, apaga algo. No el mundo entero, una cosa. Apaga una pantalla. Apaga una urgencia falsa. Apaga la necesidad de estar en todo. Y quédate con vos 5 minutos, sin hacer nada, solo estando. Y pregúntate con brutal honestidad, ¿qué parte de mi vida me está alejando de mí? Mañana, hace una sola cosa con intención. Una sola. Caminar sin auriculares. Mirar el cielo. Escribir una página, respirar profundo, tomar un mate en silencio. Parece insignificante, pero es una rebelión, porque el mundo moderno no teme a los grandes discursos, teme a alguien que se detiene, teme a alguien que se vuelve consciente, teme a alguien que ya no necesita ser entretenido para existir, porque alguien así es libre, y la libertad es peligrosa. La libertad no se compra, no se vende, no se controla. Y quizás esa es la verdadera riqueza. No tener más, sino necesitar menos. No correr más, sino estar. No llenar más, sino vaciar lo innecesario. Porque la vida simple no es estética, es supervivencia, es medicina, es regreso. Y ahora, antes de terminar, te digo esto. Si sentiste algo mientras escuchabas, si una parte tuya se movió, no lo ignores, no lo conviertas en otro video más, no lo consumas y sigas, hacelo real. Toma una decisión pequeña hoy, porque las vidas no cambian con explosiones, cambian con actos mínimos sostenidos. Y si querés caminar este camino, si querés construir una mente clara en un mundo que grita, entonces quédate acá. Suscríbete a Hábitos de Crecimiento Estoico. Deja un comentario con una palabra, silencio, y compartilo con alguien que sabes que está cargando demasiado.
porque esto no es entretenimiento. Esto es claridad. Y ahora te dejo con una última pregunta. Una pregunta que puede partir tu vida en dos, si sos honesto. Si hoy tu alma pudiera elegir, seguir viviendo como hasta ahora, o empezar de nuevo en silencio, ¿qué crees que elegiría? Si esto te incomodó, entonces está funcionando.